butterfly. Oh, yes, of course. Necesitamos un cartón o cartulina, un compás, un lápiz, una regla y un pegamento cola fría o silicona. A continuación, vamos a construir un cilindro a partir de los siguientes datos mostrados en pantalla. Para ello, vamos a utilizar la fórmula del área basal. Teniendo en consideración la aproximación de pi, la medida del radio aproximadamente de la circunferencia es de 3,91 centímetros. Luego, nos hacemos una imagen mental de qué dato nos falta para la construcción del cilindro y nos damos cuenta que es la medida del trozo de color rojo. Por lo que vamos a utilizar la fórmula del perímetro de la circunferencia y, si calculamos bien, nos debería de dar aproximadamente 24,55 centímetros. Finalmente nos podemos hacer una imagen mental de cómo quedaría el cilindro si lo llevamos a la práctica. Para calcular el volumen del cilindro tenemos que tener en consideración los datos y la fórmula entregada. Si calculamos bien, la medida aproximada del volumen del cilindro es de 624,14 centímetros cúbicos. Para calcular el área total del cilindro tenemos que tener en consideración los datos y la fórmula entregada. Podemos calcular el área lateral y a eso sumarle 2 veces el área basal, quedándonos aproximadamente que la medida del área total es de 415,15 centímetros cuadrados. Lo primero que tenemos que hacer es trazar en el cartón o cartulina dos circunferencias congruentes entre sí, es decir, con el mismo radio. En mi caso, el radio es de 3,91 centímetros. Posteriormente hice dos circunferencias concéntricas para así poder formar las pestañas y así cerrar el cilindro. Luego, cortamos mini pestañitas en el anillo formado entre la circunferencia mayor y la circunferencia menor, quedando de esta manera. Para asegurarnos que el radio está bien, lo comprobamos con una regla, midiendo la medida desde el centro hasta un punto de su circunferencia. El siguiente paso será formar el rectángulo, de medidas de 24,55 centímetros de ancho y de 13 centímetros de alto. Al igual que en el paso anterior, tenemos que verificar con la ayuda de una regla si es que tiene las medidas que nos solicitan. Cabe destacar que el cilindro lo podemos hacer como lo estoy haciendo en este momento, o bien siguiendo la imagen mental que hicimos en el inicio. Tenemos que dejar un espacio para las pestañas del rectángulo y luego de ello doblarlas con la ayuda de una regla. Con silicona y mucha paciencia vamos a unir las partes para así formar el cilindro. Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta, pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula: la sustancia X. Finalmente, el cilindro nos debería de quedar algo así. En mi caso, lo pinté de color celeste y le coloqué las medidas tanto del radio como de la altura. Es importante decir que perfectamente se pudo haber colocado las pestañas en el ancho del rectángulo.